Gloria es el nombre poderoso del Señor en esta tarde de bendición. Hemos venido a adorar a Dios. Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos en esta tarde para adorar a Dios. Así es que le damos gracias a Dios por su palabra, porque todavía estamos, por la misericordia de Dios, estamos agradecidos con Dios y estamos paraditos con Dios. Así es que una bendición permanecer en la palabra del Señor. Así que hoy en este día nos sentimos contentos que hemos estado participando de un evento muy maravilloso. Se llama COICON, donde personas están llamadas para enseñarle a la iglesia, a los ministros, maestros, cómo ser comunicadores por medio de la radio, la televisión, cómo poder llegar a los perdidos, cómo poderles predicar a los perdidos, gloria al Señor. Y bueno, aprendimos muchas cosas que fueron de grande bendición para nosotros en estos 3 días, gloria a Dios. Y qué bueno, pues que a veces que ignoramos muchas cosas para poder evangelizar, gloria a Dios. Pero cuando los enseñan, pues aprendemos, gloria a Dios, es la bendición. Cuando queremos aprender y alguien nos enseña, aprendemos. Y bueno, y vamos mejorando nuestra forma de servirle al Señor. Si es que en este día, bueno, vamos a predicar la palabra y saludamos a los hermanos amigos que nos sintonizan a través de Facebook, TuneIn, radio y televisión. Y saludamos a un amigo pues que nos dieron el teléfono, que él está pastoreando en Houston, Texas. Y bueno, nuestro hermano que hace años los conocemos, hermano Raúl López, su esposa, sus hijos, los saludamos. Y que el Señor los continúe bendiciendo. Y tenemos una audiencia en Houston, Texas, que está pidiendo una dirección o donde congregarse. Y bueno, ya estamos tratando de conectarles a esa congregación para que se congregue con el hermano Raúl. Y una bendición, que él no ha cambiado la palabra, él predica siempre el evangelio que hemos aprendido desde el principio. Bendito el Señor, y que el Señor me lo continúe bendiciendo. Bueno, saludamos a los hermanos allá en Honduras, que nos sintonizan, en México, Nicaragua, El Salvador, en Guatemala, en la ciudad de Miami, Orlando, Tampa, en Virginia, gloria al Señor, y que el Señor los continúe bendiciendo, en Argentina, Perú, gloria a Dios. Así que bendecimos a todos los hermanos con la palabra del Señor. Es un privilegio mantenerlo firme y fiel, gloria al Señor. A veces en estos últimos tiempos que estamos viviendo, estamos a veces afanados, preocupados en diferentes problemas. Gloria al Señor, pero qué bueno cuando traemos las cosas de la vida cotidiana, la palabra del Señor, todo cambia. Amén. Así es que en esta tarde vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los perdidos, que el Señor los salve, los liberte y los sane. Gloria al Señor. Póngase en pie, vamos a orar. Y como tema tenemos ahora nacer de nuevo, en el libro de 2 Corintios capítulo 2 y versículo 17, gloria al Señor, 5:17. 2 Corintios 5:17, el tema de hoy, nacer de nuevo, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Señor, los presentamos delante de su presencia, su pueblo, su iglesia, aquí su servidor, Dios mío. En esta tarde presentamos, Señor, nuestras vidas, Señor, delante de su presencia. Señor, que use, Señor, como vaso útil en sus manos, Señor, para predicar su palabra. Señor, y poderle enviar a los perdidos, Señor, a todos los lugares de la tierra, mi Dios, por este nuevo sistema, Señor, de Facebook, TuneIn, radio, televisión, Señor, usando, Señor, la tecnología, Dios mío, que cuántas vidas, Señor, reciben su palabra, Padre, en esta hora, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Salva las almas, Señor. Sana a los enfermos y liberta que está cautivo, Señor, bajo la influencia de Satanás, Señor, y el pecado, Dios mío. Padre, en esta hora reprendemos, Señor, toda obra del enemigo, Señor, todo espíritu inmundo lo sometemos a obediencia a su palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, entre, Señor, a nuestro corazón, Señor. Bendice las vidas, Señor, que abren sus casas, sus hogares, sus corazones, Señor, para escuchar esta palabra, Espíritu Santo. Llena, Señor, los corazones, llena las vidas, transforma las vidas, Dios mío,
en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a usted, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor. Qué bueno sentirlos contentos, agradecidos de lo que Dios nos ha dado, la palabra, la Biblia, y sobre todo la palabra del Señor, porque, gloria al Señor, esta palabra escasea de la boca de muchos, porque han torcido la palabra, han llevado el evangelio a otras cosas, gloria al Señor. Pero qué bueno que cuando le servimos a Dios, le servimos de alma, espíritu y cuerpo, gloria al Señor, sin cambiar nada, la misma palabra de ayer, hoy y siempre. Bendito el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, con el tema nacer de nuevo. Bendito Dios. Así que es una palabra de bendición cuando nosotros escuchamos algo que es bueno para nuestras vidas. Gloria al Señor. Y dice la palabra, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, con el tema nacer de nuevo. Vamos a buscar el versículo 17. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice la palabra? Todas las cosas viejas pasaron y el Señor hace las cosas nuevas. Un principio de vida, un nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Qué bueno escuchar el mensaje de Dios. Bueno, ya que ahora que lastimosamente, cuánto predicador ahora del siglo XXI presentan a Jesucristo como crucificado, pero sin mandamientos. ¿Se ha fijado usted que dice, usted acepta a Cristo, usted le va a ir bien, usted va a tener todo, usted va a tener cuantas cosas, pero sin mandamiento? Gloria al Señor. Pero tenemos un Dios de orden, con reglas, gloria al Señor, y con mandamiento, gloria a Dios, porque la misma palabra lo ordena. Miramos ahora un pueblo tan desordenado, un pueblo que anda a la deriva, un pueblo que anda caminando solo, gloria al Señor, porque no tiene nada, gloria al Señor, porque le presentan como que le presenten a un amigo a uno, gloria al Señor, mire, te presento a mi amigo que es mi amigo, gloria al Señor, pero no pasó más nada con su amigo. Uno no sabe qué condiciones, qué relación tiene ese amigo con el otro amigo, gloria al Señor. Entonces no sabemos la intimidad que hay con ellos, gloria al Señor, pero así presentan ahora a Cristo como crucificado, pero sin ninguna regla, sin ningún orden, gloria al Señor. Pero vemos por la palabra del Señor que nos enseña aquí, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Comienza en una forma de orden, de regla y de mandamientos por parte del Señor. Estamos presentando la palabra de Dios como tal como dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, si dice cosas viejas pasaron, tenemos que hacer cosas nuevas. Comenzar a una vida nueva, bueno, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comienza el mandamiento de Dios, comienza el orden de Dios, comienzan las reglas que Dios manda, que cada uno tengamos una nueva vida, un nuevo nacimiento. Gloria al Señor, porque la palabra exactamente lo declara. Gloria al Señor, porque dice, mediante la palabra creada de Dios, a los que por la fe aceptan a Jesucristo, se les hace nueva criatura, que pertenecen al mundo que Dios ha renovado de todo en él, y que gobierne el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que Dios ha renovado, y que gobierne el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora, miramos por la palabra, como dije, muchos presentan a Cristo. Gloria al Señor, acepta a Cristo, que Cristo te va a salvar, te va a perdonar. Pero hasta ahí llega todo. No le enseñan qué tiene que hacer.
No le enseñan que tienen que renovarse, no le enseñan que tienen que cambiar, no le enseñan que tiene que ser nueva criatura. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué predicación puede ser esa que una persona puede cambiar? Lo contrario, se vuelve en una religión. La palabra de Jesucristo ahora lo tienen como una religión, porque no hay cambio, no hay transformación, no hay arrepentimiento, ni hay forma de ser nueva criatura. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, cuando somos renovados, bueno, que viene a gobernar el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, el creyente, dice la palabra, se convierte en una persona nueva. Ahí viene ya comenzando, trabajando el orden de Dios. Cuando el gobierno del Espíritu Santo gobierna en la vida nueva del creyente. Gloria al Señor. Y que es renovado conforme a la fe, gloria al Señor, y semejanza de Dios, que comparte su gloria con Dios, con la mente, con el conocimiento, ahora renovados, que vive en santidad. Mire, qué bueno la palabra esa santidad. Eso conmigo, dice algunos, no va eso. No sé qué es eso. Bueno, no sabe qué es eso porque no quiere cambiar. No sabe qué es eso porque no quiere renovarse. No quiere renovar la mente. No quiere pertenecer al gobierno de Dios. No quiere pertenecer al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se convierte en el mismo hombre viejo? Porque no ha nacido de nuevo. Pero la palabra de Jesucristo, cuando nos dice, de modo que el que esté en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Viene el orden de Dios y el gobierno de Dios en nuestras vidas, renovados por la mente, renovando nuestra forma de vivir, como dice la palabra, renovando el conocimiento y renovando nuestra mente de lo viejo, de la vida vieja. Ahora, si queremos agradar a Dios, querido hermano, amigo, ¿cuánta gente anda a la deriva? Gloria al Señor, están sentados en la iglesia con una Biblia escuchando la palabra, pero no tienen el mínimo interés de cambiar. No tienen el mismo momento de decir, quiero cambiar mi vida, quiero agradar a Dios, sino que se convierte en un mandamiento nada más de hombre, dogmas de hombre, que dice, bueno, oí la prédica, me gustó, oí el mensaje, me agradó muchísimo, me alivió muchísimo, pero en la palabra, la presencia de la predicación, o sea, el poder de la palabra del Señor, solamente fue un mandamiento. No pasó de su mente, no hizo nada en su mente porque no pasó al corazón. Gloria al Señor, no despierta arrepentimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque no quiere cambiar. Cuando la persona no quiere cambiar, ya puede venir confesando a Cristo cuantas veces que quiera. Puede venir confesando a Jesucristo y que le digan Jesucristo es el Salvador. Y bueno, y se somete de mente nada más, pero solamente de corazón está lejos de la presencia del Señor. Se convierte de boca, pero no de corazón. Gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente está habitado que no quiere cambiar. Pero la misma palabra dice, el mandamiento de Dios, dice, de modo que el que esté en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas las cosas son nuevas, hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Por qué nosotros vamos a comenzar? Dice, bueno, esa palabra ya la he escuchado. Pero ¿qué vamos a seguir en el mismo rutina de la vida vieja? No podemos seguir en el mismo camino, en el mismo rumbo. Gloria al Señor, porque sencillamente no queremos cambiar. Queremos seguir siempre en las mismas cosas viejas, basado en nuestras propias opiniones. Cuando dice la palabra, Proverbios 16:25, que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre, la mayoría, podemos decir que un 80 o un 90% del cristianismo de hoy, bueno, está viviendo una vida religiosa, una vida basada en una religión. Yo creo en Dios.
Y de allí nadie lo saca, yo creo en Dios. Pero lo vemos más tarde haciendo cosas, siempre la misma persona de sus hábitos viejos, haciendo lo malo, haciendo cuanta cosa que a Dios no le agrada. Gloria al Señor. Pero bueno, qué bueno es predicar la palabra tal como está escrita. Gloria al Señor, porque esta palabra dice que no regresa vacía. Gloria al Señor, porque una persona que escucha la palabra y la pone por obra puede ser una sola persona. Y esa persona puede dar una cosecha que tal vez usted ni se imagina cuál es la cosecha y el fruto que puede dar, que puede ganar cientos y cientos de almas por predicar esta palabra. Tal vez usted está sentado, usted está ahí mismo muerto, bueno, tibio, que no hace nada con la palabra del Señor, pero alguien está escuchando y le está interesando esta palabra. Alguien está atento, dice, bueno, esta palabra me está tocando, esta palabra me está impulsando. Y sin tanta palabra, esa persona calladito se levanta y lleva el mensaje a otra vida. Usted no se está dando cuenta cómo la palabra no regresa vacía. Por eso siempre hay que predicar la palabra tal como está escrita, porque alguien está interesado en llevar un mensaje de verdad a cuantas vidas. Por eso dice la palabra que hoy no vemos fruto digno de arrepentimiento en mucha gente porque no quieren cambiar. Otros porque le presentan a Cristo, pero sin ningún mandamiento, sin ninguna regla, sin ningún compromiso. No, acepta a Cristo y ya se quedó ahí. Miramos cuánta gente aplastada en las sillas sin hacer nada. Le pregunta un texto de la Biblia, dice, no sé dónde está. No saben contestar porque no han aprendido nada. No les han enseñado nada. Gloria al Señor. Pero bueno, tenemos la palabra, tenemos el mensaje, que este mensaje nos puede ayudar, porque cuando venimos, que somos nueva criatura, dice que hay un gobierno que lo gobierna, que se llama Espíritu Santo, y que somos renovados de mente y conocimiento. Bueno, la mente, ya vamos a cambiar la mente vieja y vamos a tener un nuevo conocimiento. Y ese conocimiento no es que Dios lo impone, sino que Dios pone la palabra. Usted y yo somos que tomamos decisiones de ser nueva criatura. Si usted está interesado en ser nueva criatura, usted y yo vamos a ponerle interés de agradar a Dios. Porque no vamos a poner interés de decir, oye, para que nos vea fulano, sutano, que estamos en la iglesia, andamos en la Biblia y que somos cristianos. La palabra nos enseña que el gobierno del Espíritu Santo tenemos que darle fruto digno de arrepentimiento, de ser renovados en la mente y conocimiento. ¿Por qué hoy escasea la palabra del Señor? Porque no hay conocimiento. ¿Por qué todo el mundo anda a la deriva? Porque no hay conocimiento. Porque también no hay renovación de la mente y no hay renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué bueno es la palabra del Señor. Bueno, poder nosotros entender y comprender que la vida eterna solamente la tiene Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos ajenos de esta palabra? Aquí su servidor estaba ajeno absolutamente de lo que Dios quería para mí. Pero a través de la predicación de la palabra, del mensaje de Dios, tuve el conocimiento de poder aprender lo que quiere Dios de mí. Y no solo de mí, de todo aquel que cree. Gloria al Señor. Cuando vine, dice, me di cuenta, oye, Dios mío, esta palabra me habla que para acercarme a Dios tengo que cambiar muchas cosas. Porque no vamos a venir a Dios, venimos como pecador arrepentido delante de Dios y Dios nos limpia del pecado. Pero ese pecado Dios lo limpió. Nosotros vamos a caminar hacia Dios ya limpio. Gloria al Señor. Y Dios va a ir ayudándolos a acomodar esta palabra en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria al Señor. Pero ya va a ser renovados en el espíritu, la mente y el conocimiento.
para que esta palabra pueda hacer efecto en la vida de los creyentes, de los que creen a la palabra, para que podamos nosotros llegar a una etapa de que Jesucristo es nuestro Salvador. Vamos a ver qué dice la palabra primera de Timoteo. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, gloria al Dios. Y en esta palabra nosotros los sentimos representados porque aquí está la palabra. Porque hoy nosotros predicamos, pero antes nos predicaron a nosotros. Amén. Tal vez usted se recuerda cuando le predicaron a usted. Yo me recuerdo cuando a mí me predicaron, cuando no sabía nada de la palabra. Y me hicieron llevar a la iglesia. Gloria al Señor. En la iglesia comencé a oír la palabra del Señor. Comencé a oír, a tener conocimiento de la palabra y a tener fe. Gloria al Señor. Dice la palabra, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué dice? El primero. Mire qué linda la palabra del Señor. Que vino a predicar, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No puedo decir yo no. El Señor vino por el hermano Nelson, la hermana Cintia, la hermana Mario, el hermano Gerardo, por mi esposa Claudia. Y yo me hago un lado. Gloria al Señor. Yo puedo decir yo soy el primero a quien el Señor le predicó. Gloria al Señor. Y qué bueno poder entender la palabra del Señor cuando esta palabra es lo más primordial que podemos tener en este mundo. ¿Con qué podemos cambiar? Con consejos del mundo. Estamos mal aconsejados 1000 veces del mundo. Y a veces nosotros mal aconsejamos también, gloria al Señor. Todavía tenemos algo, pero cuando recibimos el consejo de Dios, gloria al Señor, nunca vamos a fracasar. Gloria al Señor, porque ya estamos nosotros enseñados por la palabra. Dice la palabra del Señor, de los cuales yo soy el primero. Ahora dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Se da cuenta? Para ser ejemplo. Gloria al Señor. Mire, esta palabra conlleva compromiso. Cuando usted y yo tenemos esta palabra que le hemos recibido y queremos servirle a Dios, lleva compromiso de dar ejemplo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un ejemplo a la palabra del Señor. Bueno, algo tan tremendo que sigue diciendo la palabra, por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Y dice, amén. ¿A quién es que vamos a honrar? A Dios. El Señor ahora está de moda, dice, bueno, no voy a hacer esto porque el hermano me va a ver o el pastor me va a ver, se va a dar cuenta, o el maestro, o cuántas cosas. Entonces no estamos honrando a Dios. No estamos dando ejemplo a Dios. Pero la palabra misma nos enseña al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio y Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, qué bueno escuchar la palabra y aprenderla. Lo más importante es no solo ser oidor de la palabra, sino que ser hacedor de la palabra. Gloria al Señor. Hay gente que está calladita, gloria al Señor, escucha la palabra, pero cuando sale, mire, es una llama de fuego. Mire que a todo mundo le habla, Cristo te ama. Y si alguien le contesta o se para, le empieza a explicar la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ha sido tocada la palabra. La palabra no ha regresado vacía.
sino que hace efecto en los corazones que le creen a la palabra. Gloria al Señor. Qué bueno tener la palabra del Señor. Qué bueno es predicar la palabra. Qué bueno que haya un entendido de creerle a Dios. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, este llamamiento de Dios, bueno, es algo maravilloso. ¿Por qué estamos nosotros aquí en este lugar? ¿Por qué estamos nosotros interesados, bueno, en aprender de Dios? Porque es un llamado de Dios. Porque a usted lo llamó Dios, a usted lo llamó Dios, a mí me llamó Dios. Porque muchos pueden decir, excusarse, no, Dios no me ha llamado. Pero piensan que le va a dar un trabajo. El llamado de Dios, ese trabajo es de salvación para todos, gloria al Señor. Ese llamado para salvación, para salvarnos, perdonarnos, libertarnos del pecado. Porque el pecado es una carga. El pecado es una carga tan grande. ¿Cuánta gente, jóvenes, están bien viejitos se ven por el pecado? Se ven deformados por el pecado. Gloria al Señor, pero qué bueno cuando traemos las cargas a Cristo, cuando traemos el pecado a Cristo, Él nos hace nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? Los hace nueva criatura. Bendito Dios. Ahora, la misma palabra, cuando el Señor nos llama, es para salvación, para cambiarnos, transformarnos, enseñarlos, porque es la escuelita de Dios. Vamos a ver qué dice Marcos, libro de Marcos. Vamos a buscar en el capítulo 2. Gloria al Señor. Marcos capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor al versículo 17. Y dice la palabra, después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de el muchacho publicano y pecadores, publicanos y pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús, sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con él, los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mire qué tremenda la palabra del Señor. A justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuánta gente, como dije al principio, presentando a Jesús sin ningún mandamiento, sin ninguna regla, bueno, quedando a la deriva como un ídolo? Dice, bueno, próstrate ahí a Pedro, a Juan, a María, a José, a San Antonio, con cualquier ídolo, y queda lo mismo. Gloria al Señor, porque el ídolo es muerto, presentando a un Cristo muerto, que no hace ni nada ni deshace nada. Gloria al Señor. ¿Cuánta gente caminando de esa forma? Pero dijo el Señor, yo he venido a buscar a los enfermos, no a los sanos. Gloria al Señor, porque la misma palabra lo ha dicho. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria al Señor. Si usted oye esta palabra, cualquiera va a decir, yo no soy pecador. Le dice, venga a Cristo, yo no soy pecador. Ahora, esta palabra la cambian.
Ya no le dicen pecador, venga al Señor porque el Señor lo va a bendecir grandemente. Ya no le dicen le va a dar vida eterna. Ya no le dicen lo va a perdonar de su pecado. Porque muchos se justifican y dicen cuántas cosas, gloria al Señor. Uno dice yo no soy prostituta ni soy homosexual. Otro dice yo no soy ladrón ni mentiroso. Otro, cuánta excusa, gloria al Señor. Cuánta excusa para acercarse a Dios. Bendito el nombre del Señor, pero la palabra dice desde el principio de la creación que Adán y Eva pecaron y el Señor les dio mandamiento de lo que debían de hacer y no debían de hacer. Pero ellos desobedecieron a la palabra e hicieron lo que no tenían que hacer. Por ahí entró el pecado en Adán y Eva, la desobediencia. De la misma manera entró el pecado a toda la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva. Así que en el día de hoy tenemos un mundo pecador, porque es un pecado de nacimiento que ya viene en la sangre a mancha. Gloria al Señor. Desde el nacimiento. Muchas personas son cultas, cuánta gente son honestas. Gloria al Señor, pero están manchados del pecado. Y ese pecado necesita llevarlo a Cristo para que lo limpie. Porque la misma palabra lo dice que la sangre de Cristo es la que limpia la iniquidad de los seres humanos. Para que quede claro, dice la gente que se excusa, dice no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro. El ser humano desde que nace trae una mancha a este mundo. Y necesita un Salvador que lo salve y se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Tenemos la palabra y dice la palabra que Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. El que se justifica dice no, bueno, que él se hace un lado, hágase un lado usted. No, que yo no hago esto, no, hágase un lado usted. Entonces yo no he venido no morir por usted. Háganse un lado porque usted se cree justo. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, sino que Él vino a los pecadores, a salvarlos. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice en Mateo capítulo 9:11. Gloria al Señor. Mateo 9:11. Gloria al Señor. Dice la misma palabra. Pasando Jesús, dice, cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A dónde dice? Al arrepentimiento. Gloria al Señor. Cuando un pecador reconoce su pecado, le produce arrepentimiento. ¿Por qué no hay ahora arrepentimiento? ¿Cuál es la razón que hoy la palabra no produce arrepentimiento? Gloria al Señor. ¿Cuál es esa razón? Porque le están presentando a un Cristo, bueno, en pocas palabras, muerto, sin mandamientos, sin orden, sin reglas y sin nada. No produce arrepentimiento. Ahora, la misma palabra dice, la mayoría tienen conocimiento de la palabra del Señor. Pero este conocimiento no les produce nada de arrepentimiento. Hoy por eso tenemos una iglesia carnal y tibia. Vienen entre ellos mismos arañándose, golpeándose, mordiéndose. Gloria al Señor. Porque lo que hay solamente es un mandamiento, conocimiento, pero no hay arrepentimiento. Pero la palabra nos enseña que Él vino a buscar los pecadores.
Jesús dice de la palabra, hace una pauta para guiar a los creyentes en su relación con los incrédulos. Hace una separación que tienen que separarse los creyentes de los incrédulos. Gloria al Señor. No deben ser dice la palabra, por placer ni para tener una comunión con ellos de regocijarse o estrecharse en amistad, sino a fin de hacerles bien y mostrarles el camino de salvación. Ahora, ¿por qué lo criticaron los fariseos, los publicanos a Jesús? Porque Jesús se estrechaba con ellos abrazándolo, comía con ellos, gloria al Señor. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacía? Había un propósito. Así lo hicieron con usted y conmigo, gloria al Señor, cuando andábamos todos malolientes de cigarro, de alcohol, de inmundicia. Alguien nos abrazó. Mira, recibe a Cristo. Él te va a salvar, te va a perdonar, te va a cambiar la vida, te va a quitar el vicio. Gloria al Señor. Criticaron a Jesús los fariseos y esta gente, publicanos y todo eso, porque Jesús comía con ellos. ¿Qué les quería demostrar Jesús a ellos? Gloria al Señor. ¿Cuál era el propósito de Jesús de abrazar al pecador? Comer con ellos, invitarlos. Como hoy en día, oye, darle un abrazo a alguien, no me toques, santidad. Y se acercan, ay hermano, mire, perdóneme que lo iba a tocar, pero no sabía que le iba a quitar la santidad. Gloria al Señor. Dice la palabra, sigue diciendo la palabra. Dice, cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mire, ese es un sacrificio, hermano, no dejarse, abrazarte de alguien que necesita. Gloria al Señor. Es un sacrificio no dejarse que alguien se exprese, decir, no, yo creo en María, yo creo en esto, porque ya le tiramos el poco de juego y decir, te va a llevar el diablo, te vas a ir para el infierno. No es la forma de traer una vida al arrepentimiento. La forma, dice la palabra, que hay que usar la misericordia y no sacrificio. Porque cuando usamos la misericordia, ya le decimos, mira, el ídolo no tiene ningún valor delante de Dios. Ningún ídolo, ni María, ni José, ni su yapa, ni la caridad del cobre, ni nadie, ningún ídolo tiene valor delante de Dios. Porque el único Dios que podemos nosotros recibir salvación se llama Jesucristo. Y comenzar el diálogo con el pecador. Porque hay mucha gente que tiene la mente atestada de las cosas, de cuántas cosas del mundo. El diablo les ha metido cuántas cosas. Pero qué tremendo, ahora que por falta de la palabra, hasta el diablo está predicando en todas las redes sociales. Hoy vi un video de un satanista predicando la palabra, predicándole a su Señor. Porque ese Señor de él dice que le abrió los ojos. Y tiene una cruz aquí invertida a un lado y el diablo en medio, en el altar. Predicando, hablándole al mundo que su Señor le ha abierto los ojos y Él quiere que todo el mundo, los hombres, abran los ojos porque Él quiere que en la pelea final Satanás le gane la pelea a Dios.
Gloria al Señor, porque ese es el propósito de Dios, las cosas que ha levantado, el crimen, el terrorismo, porque el mismo diablo quiere ganarle la pelea final al Señor. Cuando dice la palabra que un ángel en el tiempo final dice que va a bajar con una gran cadena y va a presionar a Satanás y lo va a meter preso por 1000 años. Después que se cumplan 1000 años, dice que Satanás lo van a soltar para ver si es cierto, si de verdad la gente, si es culpa de Satanás su forma de ser. Porque ese lapso de 1000 años va a probar Dios la mente de la humanidad, si es el diablo el promotor de la maldad o es el mismo ser humano. Va a haber un lapso, va a haber un intermedio de tiempo para saber si de verdad, si el ser humano es acechado por el diablo o el mismo ser humano es el que tiene la maldad. Va a haber un lapso de tiempo, gloria al Señor. Pero al final dice la palabra que el primero que van a echar al lago de fuego va a ser al diablo. Para que lo sepa, tal vez el satanista puede escuchar el mensaje. El primero va a ser al diablo, como tú dices que es tu padre, y después de seguida va a ir tú si no te arrepientes. Pero la misma palabra dice que Él quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué podemos más predicar de salvación al mundo? ¿Qué quiere oír el mundo? Ahora, si no quiere cambiar, quiere seguir en su mismo ritmo pecaminoso de vida, bueno, Jesucristo, como dijo, bueno, Él va a seguir con los enfermos, con los sanos. Como tú te crees sano, vas a ir a un lado, pero al final vas a ser lanzado al lago de fuego. Porque el Señor dijo que Él vino a buscar a los pecadores, a buscar a los que estaban enfermos, a los que están enfermos. Si en este día tú estás enfermo, bueno, tienes un médico por excelencia que te va a sanar, se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, sigue diciendo la palabra, gloria al Señor. Ahora dice, debe un creyente comprometerse, no debe comprometerse, dice, ni casarse con un incrédulo. Ahora, hay una separación entre un creyente con un incrédulo, porque no hay una comunión espiritual con el mundo. No hay ninguna comunión con el mundo. Si nosotros como creyentes queremos estar con el cuerpo sentado en una silla aquí, pero nuestro espíritu está fuera en el mundo, lastimosamente no tiene ninguna relación la palabra de Dios en nuestras vidas. Nada, no hay nada. Está vacío, el cuerpo está vacío. En pocas palabras, está muerto. Porque la palabra lo dice que el que no tiene el Espíritu Santo está muerto. Está muertecito, bien muertecito. Vive por vivir. Gloria al Señor. Pero bueno, qué bueno es la palabra que nos aclara todas estas cosas. Gloria al Señor. Y vamos con un texto bíblico, vamos a terminar con Colosenses capítulo 3. Gloria al Señor. Con Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Y qué bueno, nosotros tenemos que impartir la palabra. Gloria al Señor. Miramos por la palabra del Señor. A veces no vemos por qué los lugares que se predican la palabra de Dios está vacía. Muchos se preguntan y muchos dan respuesta. Dicen, no, porque ahí no hay presencia de Dios, no hay palabra de Dios. No, el asunto no se trata de palabra de Dios o no palabra de Dios. Se trata de que alguien no quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Se trata de que las vidas pueden cambiar, pero a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y tenemos algo tremendo, algo
que el Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor no lo llama para entretenerlo. No, yo a fulano de tal lo voy a entretener con mi palabra. No se trata de eso, se trata de arrepentimiento y cambiar de rumbo nuestras vidas. Porque en la palabra hay algo bien importante, que tal vez usted no lo sabe. Gloria al Señor, un sacrificio que fue pagado con sangre, con sacrificio, la vida de un ser humano, y se llama Jesús. Sufrió, fue un Dios todopoderoso, y sufrió como cuando nosotros nos damos un golpe con una piedra, martillo, con algo. Sufrió dolor. Gloria al Señor. Y tanto fue la ira del hombre de aborrecerlo, que bueno, lo que le hicieron a Jesús realmente fue algo terrible, que solamente la presencia del Señor lo hizo soportar esos grandes golpes que le dieron. Y esos grandes clavos que le pusieron en las manos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor en los pies, que le metan un clavo a uno en algo! ¿Cómo le duele? No digamos en un pie un gran clavo con un martillo ahí, clavándolo en una madera. Gloria al Señor. Pero por la gracia de Dios, Él pagó ese sacrificio, ese pecado, esa maldad de nosotros en la cruz. Y en la cruz dice que Él nos hizo libres. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Si nosotros reconocemos ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros, no tendríamos una iglesia de esta forma. O no viviríamos nosotros en muchas cosas que no son agradables a Dios. Pero dice la palabra que Él cumplió el mandato de Dios por obediencia. Fíjense bien que el Señor ya lo destinó para venir a morir por nosotros, por los pecadores. Pagó ese pago que nosotros teníamos que pagarlo. Y dice que al final esa cruz hasta el final, aunque no podía, muchos le ayudaban, pero no soltó la cruz y iba, se caía y no soltaba la cruz. Y caminaba ahí. Y se fue despacito, pero llegó con esa cruz hasta un lugar llamado, ¿cómo se llamaba ese lugar? Gólgota, ¿verdad? Nosotros estamos llamados para llegar con esa cruz hasta el Gólgota. Ahora no muchos quieren ir con esa cruz hasta el Gólgota. Nadie quiere sufrir. Los predicadores no quieren predicar la palabra porque no quieren sufrir. Porque esta palabra nos trae sufrimiento. Jesucristo en ningún momento lo recibieron bien. En ningún lugar. Los fariseos en el tiempo de los fariseos, la política que había, ni la política lo recibió porque pensaban que él iba a ser un buen político por lo que él hablaba. Pero cuando los separó, los hizo a un lado, lo aborrecieron. Ahora es todo lo contrario, pastores quieren ser políticos, hasta presidentes quieren ser. Y muchos lo aprueban, sí, porque vamos a llevar la palabra en la política, enseñarles y esto y cuantas cosas. Cuando dice la palabra que es necesario que la iglesia le predique al político. Esta gente dice todo lo contrario. Gloria al Señor, pero qué bueno la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 17. Dice la palabra, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, o en las de la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿a dónde dice? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Ahora dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de, ¿qué dice? Desobediencia. Ahora Dios me va a parar un poquito aquí, que dice, haced morir por lo terrenal en vosotros fornicación, impureza y pasiones desordenadas. Mire, esta palabra de pasiones desordenadas, mire, está vigente en el pueblo de Dios. Se está practicando en el pueblo de Dios. Pasiones desordenadas. Gloria al Señor. ¿Qué es eso? Usted sabe lo que yo estoy diciendo. Pasiones desordenadas. La misma palabra dice hacer morir lo terrenal, porque la misma palabra dice nacer de nuevo. Ahora, si no hay nuevo nacimiento y vamos a seguir practicando estas cosas, es una señal que no se ha nacido de nuevo. La misma palabra dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, dice la palabra, vivías, pasado. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, extrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y ahora, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestra, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en todo sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo hacéis, sea de palabra o de hecho, dice la palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor, dándole gloria a honra. Gloria al Señor, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Bueno, algo tan importante, que el amor es un don maravilloso que Dios nos ha dado a la iglesia. Es algo tan maravilloso que cuando practicamos nosotros el amor, mire, el amor derrumba cuántas cosas. Gloria al Señor. Porque la misma palabra dice que ya no, nosotros no andemos en la malicia, no andemos en pleito, no andemos en contienda. Gloria al Señor, porque la ira de Dios se manifiesta, está sobre de los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Gloria al Señor. Mire, algo que el Señor nos enseña, cómo nosotros debemos de vivir la sociedad de Dios. Porque
Algunos dicen, no, porque la sociedad es sucia. No, porque el gobierno es sucio. Los políticos son sucios. Él dijo que nosotros predicáramos a todos. No hubo una separación. A todos. Porque Él vino a buscar los enfermos, no los sanos. O sea que está hablando de todo. ¿Por qué nosotros vamos a hacer excepción de alguien que no le vamos a predicar? O alguien que no vamos a ir a predicarle, gloria al Señor. ¿Por qué nosotros vamos a hacer excepción de personas? Gloria a Dios. Porque estamos llamados con un llamamiento donde Dios los preparó con su palabra, que nos renovó de nuestra forma de pensar, de hablar, de decidir. Algo que está renovado y lo ha puesto con una forma nacido de nuevo. Ya esto lo viejo pasó, lo pasado, gloria al Señor. Ahora tenemos que tener una forma, una regla muy importante. Nosotros ya no vamos a andar en cuantas cosas. Gloria al Señor. Nosotros vamos a ser alegres, contentos, gozosos, llenos de amor, como dice la palabra. Amándonos unos a otros. Ayudándonos unos a otros. Ya no vamos a tener esas cosas ahí, malicia en nuestra mente. Eso pasó. Y si existe, todavía falta que arreglar eso. Porque aquí la misma palabra dice, lascivia, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, la impureza. Cuando nosotros andamos ahí, todos ahí haciendo chistes ahí, y en todo tiempo haciendo chistes, en todo tiempo haciendo bromas, gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos que medirlo eso, porque si hacemos broma, a veces hay personas que no andan de buen gusto. El día les dio mal gusto, alguna cosa les dio mal gusto. Y vamos entonces a tener ya pleito, contienda por una broma. Tenemos que medirlo, mira, andar con cuidado. Bueno, siempre no vamos a andar nosotros, no vamos a ver para ningún lado ahí, porque no los ha llamado también Dios a eso, a estar separados, gloria al Señor. Pero la misma palabra nos enseña, gloria al Señor, de qué manera debemos comportarnos, gloria al Señor, con los demás. Sigue diciendo la palabra, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado, que dice la palabra, del viejo hombre con sus hechos. Vamos a demostrarle con sus hechos. Que esta palabra haya sido en este día, un día de bendición. Gloria al Señor. Un día pues que esta palabra puede decir, reconocerla a usted. Si usted quiere cambiar y quiere que Dios lo use, usted tiene que demostrarle a Dios que está nacido de nuevo y de que de su boca tiene que salir algo que Dios lo escuche y lo apruebe. Gloria al Señor. Pero si usted en su vida, en su mente y en su corazón sigue diciendo las mismas cosas, haciendo lo viejo, haciendo las mismas cosas, lastimosamente el Señor necesita todavía, salvarlo. Porque la palabra todavía usted no la ha conocido. Gloria al Señor. Necesita arrepentimiento. Usted puede decir la Biblia, no, que la Biblia dice y la saca y aquí dice la Biblia y la muestra y todo eso. Es cierto, muy cierto lo que puede decir de la Biblia. Pero la Biblia lo dice, pero en su vida no hay ningún arrepentimiento. Y lo que Dios quiere es arrepentimiento, no conocimiento. Gloria al Señor. Así es que saludamos a los hermanos que han estado en sintonía. Gloria al Señor. Renato Medina, que el Señor me lo bendiga. Gloria al Señor. Bueno, tenemos a nuestra sierva Estela. Bueno, gracias sierva, que ya estamos de nuevo con el internet. Ya nos puede escuchar por Facebook, TuneIn, radio y la televisión. Gloria al Señor. Y que el Señor me lo bendiga en su casa, su hogar. Niñita Nicole, gloria al Señor. Su esposo Alex, gloria al Señor. Elisa Arias nos está en sintonía también. Gloria al Señor. Ya hermana Elisa, ya la vamos a mandar el teléfono de un pastor hermano nuestro, siervo del Señor, pues para que
se pongan de acuerdo y tal vez les quede cerca la iglesia, te puedes reunir con ellos. Gloria al Señor. Que Dios me lo continúe bendiciendo. María Marta Mejía, gloria al Señor. Que el Señor me la bendiga, la sierva Marta también, gloria al Señor. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que sembrar la semilla de la fe en el corazón de la vida. Gloria al Señor. Alfredo Oliva también, gloria al Señor. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. El siervo Oliva, gloria al Señor. Adelfo R. Vázquez, no sé dónde lo llamará, que el Señor me lo bendiga. Betty Peralta también, gloria al Señor. Y Atalaya de Cristo también, que el Señor me lo continúe bendiciendo, gloria al Señor. Así es que en este día vamos a, si usted quiere, reconoce que necesita a Dios y está practicando estas cosas y puede decir, Señor, ayúdame. Este es el momento que puede tomar un arrepentimiento y decir, Señor Jesús, yo levanto mi mano, Señor, delante de su presencia, Señor, en reconociendo, Señor, que lo necesito, mi Dios. Señor, necesito nacer de nuevo, Señor. Necesito que me perdone mi falta, mis errores, Señor. Reconozco, Señor, mi pecado, Señor, y me arrepiento, Señor, pero vengo delante de su presencia, Señor, confesándolo como mi Señor y Salvador de mi alma. Señor, hablo con mi boca, Señor, y creo en mi corazón, Señor, que lo recibo como mi Señor y Salvador de nuestra alma. Ayúdeme, Señor, para a mi incredulidad, Señor, a nacer de nuevo. Si usted ha hecho estas pocas palabras, le aseguro que usted va a ser un sembrador de la palabra, un pescador de hombres increíble, que no sabe cómo lo puede usar el Señor. Que el Señor me lo bendiga. Lo esperamos mañana a las 10:30 de la mañana con la palabra del Señor. Y vamos a pelear la buena batalla hasta el final, gloria al Señor. Hasta donde haya llegado esta palabra, que el Señor me le continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Dejamos aquí los siervos que nos despidan, gloria al Señor. Los esperamos mañana por este mismo lugar, gloria al Señor. En este altar que hemos levantado, poder de Dios en acción para orar por sus necesidades. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios.